Buenos días a todos. Bienvenidos a esta semana 2 del curso de Excel básico. Pueden ver mi pantalla. Buen día, sí. Listo, entonces vamos a empezar. Les dejé una asignación la semana pasada, entonces vamos a hacer la resolución de esta asignación 1. Entonces, ¿qué les pedía? Para la hoja 1, creo que todos aquí la subieron ya, ¿verdad? A la carpeta que habilité, o alguien no la subió. Creo que todos la subieron. Entonces, igual, si tenían dudas o algo, la asignación estaba bien sencilla, pero la vamos a hacer. Simplemente nos pedía para la hoja 1 seleccionar la celda 10 y cambiar la fuente de Arial. Entonces era simplemente ubicarnos, venir aquí, darle buscar Arial. Y aplicarla. Luego en A12 tenemos que cambiar la fuente a 15, poner en negrita y autoajustar el ancho de la columna. Entonces vamos a buscar siempre en la pestaña inicio. Si no tenía 15, pues yo lo puedo escribir 15. Y que autoajustemos el ancho de columna. Entonces vamos a Vamos a formato en la pestaña celdas y autoajustar ancho de columna. Eso es todo lo que tenían que hacer. Luego nos pedían que estuviéramos en A15. La copiamos a la celda C15, centrar el contenido, darle formato moneda y dejarse 15 con 4 decimales después del punto. Entonces no nos decían cómo copiarlo, entonces yo simplemente podía venir aquí, darle control C, control V. Y en C15 tenía que centrarla, entonces lo voy aquí en alineación, centrarla, darle formato de moneda, vamos a buscar euro, está en la empira, entonces busco euro, más formato, moneda, y busco el euro. Se fijan, hay varios euros, alemán, francés, español, pero está el euro también, así como está, aceptar. Y dejar con 4 decimales después del punto. Entonces, ¿cómo hago esto? En la opción número, aumentar decimales. Obviamente son todos ceros, así que no hay mucha diferencia, pero es para aplicar lo aprendido. Luego que nos ubiquemos en D19, y hay que insertar la función promedio, aplicarle al rango de celdas A19 hasta 25, entonces hay varias formas de hacerlo. Una vez que yo escriba igual y empiece promedio, y le meto el rango, y otra también es que yo venga, me ubique en la celda de 19, y le doy insertar, perdón, le voy a fórmulas, le doy insertar función, y busco promedio, selecciono la primera, y selecciono el rango de celdas, que el rango de celdas me dice que es de A19 hasta A25. Entonces vengo aquí, lo selecciono, le doy a aceptar, y ese sería el valor. Luego que nos ubiquemos en D30, y sumemos de A30 a C30. Entonces lo mismo, esta vez lo voy a hacer así, suma, de A30 a C30,
Le damos Enter. Luego que copie y pegue solamente el valor numérico de D30 en E30. Entonces aquí voy a copiar y luego en E30 voy a darle clic derecho y pegar el valor. Luego copiar celda D30 en D35 como referencia absoluta para A30, C30. Es decir, no quiero que estas celdas de A30 a C30 se muevan. Mientras que en B35 las voy a dejar como referencia relativa, aunque de error. Alguien me preguntaba, pero eso no es problema. Simplemente es el tener los valores. Pero, como les digo, esto va a depender si queremos que mantenga un valor fijo o no. Entonces, vamos a copiar de 30 en de 35. Control C. Voy a darle Control V. Pero me referencia de A35 a C35. Yo quiero de A30 a C30. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Puedo venir aquí y cambiar a 30, C30. Y luego simplemente seleccionarlo todo y darle con F4 para referencia absoluta. O podía venir aquí y en la misma suma de 30 dejarlo como referencia absoluta. F4. Y ya con eso yo podría venir y copiarla aquí en de 35. Luego me dice que copie para B35, pero con referencia relativa. Si yo vengo y copio este aquí, Control C y Control V, no pasa nada porque el rango sigue siendo absoluto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es dejarlo relativo. F4. Recordemos que hay varias formas, que es solo dejar la fila o la columna fija. Luego entonces vengo aquí Control C y vengo aquí a B35. Obviamente me dice que es un error de referencia, porque suma las tres celdas adyacentes antes de 30, pero aquí solo tengo una celda adyacente. Podemos ahondar en el error diciendo que el error de referencia es no válido. Entonces, eso lo vamos a dejar así por ahora, aunque sea un error, y pasamos a la hoja 2. En la hoja 2 nos dice que insertemos una nueva hoja y la renombremos con nuestro nombre completo. En este caso, hoja 3, simplemente le doy aquí a más, aquí abajo, le doy doble clic al nombre y empiezo a escribir, por ejemplo, mi nombre. Volvemos a la hoja 2 y para los datos de A10 a B22 hay que seleccionarlos, entrar las celdas, aplicar formato de contabilidad a la columna ingreso en lempiras. Entonces vamos a hacer eso. Seleccionamos de A10 a B22. Inicio, los centramos y le damos formato de contabilidad en lempiras. Alguien se preguntará cuál es la diferencia entre el formato moneda y contabilidad, y pues los dos, se fijan, nos dan la moneda bueno, perdón, los datos en forma de moneda, ¿verdad? Cualquier unidad monetaria. La diferencia entre contabilidad y números la voy a ejemplificar aquí. Voy a copiar esto aquí, Control C, voy a copiar todos los valores y les voy a dar formato de moneda. La diferencia entre el formato de contabilidad y moneda es simplemente que el formato de contabilidad nos centra, o sea, como que estuviera en una misma columna todos los datos, como si estuviera en un libro contable. Ustedes pueden buscar imágenes de un libro contable y se van a fijar que todas las unidades monetarias están en la misma línea. Fíjense aquí cómo está el símbolo de la empira. Aquí hay un espacio entre la empira y 5000.56, igual aquí. Aquí no hay mucho espacio entre la empira y 10.899.56, pero si se fijan están alineados todos, mientras que con moneda no. Entonces, contabilidad emula el libro contable. Luego entonces ya las centramos, le dimos formato de contabilidad a la columna ingreso y vamos a seleccionarlo y aplicarle formato de tabla. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo hacerlo aquí en formato, dar formato de tabla
O venir aquí, insertar tabla, siempre y cuando yo tenga seleccionado esto, ¿verdad? En este caso yo lo voy a hacer con inicio, entonces le voy a dar formato como tabla. Cualquier estilo, les dije, yo voy a poner este primero. Me va a pedir dónde están los datos, de A10 a 22, y tiene encabezado la tabla, entonces la vamos a aceptar. Y ahora se cambió. Luego les digo que le cambien el nombre a la tabla, entonces en cualquier celda que esté dentro de la tabla yo puedo venir y buscar diseño de tabla en la cinta de opciones y cambiar el nombre, que les dije que pusieran su primer nombre, guión bajo, su primer apellido. Le damos Enter y ya se cambió. Y luego copiar y pegar los valores de los datos de toda la tabla en la celda de 10. O sea, a partir de la celda de 10, que es esta de aquí. Entonces vengo aquí, voy a darle Control C. Y en D10 simplemente pego, especialmente, solo los valores. Luego, les decía que filtren los datos de tabla creada en A10 para que se visualicen solo los ingresos de octubre a diciembre. Entonces vamos a mes, el botón de filtro que tiene, y seleccionamos solamente de octubre a diciembre. Aquí no aparecen aparecen no en orden mensual, ¿verdad? Pero igual ustedes seleccionan solamente de octubre, septiembre, perdón, septiembre, octubre, perdón, era solo octubre a diciembre. Entonces octubre, noviembre y diciembre, 3 meses. Le damos a aceptar y quedan estas columnas. Luego, los datos copiados, es decir, estos de aquí, aunque no estén, ¿verdad? Pero recordemos que están solo ocultos, los vamos a seleccionar y vamos a insertar un gráfico de columnas. Entonces nos venimos aquí, gráficos recomendados, todos los gráficos, pueden ser un gráfico de columnas, todos los gráficos, y le damos un gráfico de columnas. Se fijan, solo aparece 3 columnas. Entonces quería que vieran eso. Tenemos el gráfico de columnas aquí. Y que agreguemos los siguientes elementos al gráfico. Título de eje, ya lo tenemos. Rotular debidamente, puede ser ingreso o ingreso mensual. Luego entonces de rotular, les digo que también títulos de ejes. ¿Cómo agrego algún elemento? Está aquí en agregar elemento gráfico, títulos de eje, del eje horizontal primario, vertical primario, y aquí podemos poner mes, y aquí ingreso en lempiras. Queremos una leyenda a la derecha del gráfico, es decir, aquí. Queremos también líneas de cuadrícula primarias y secundarias, entonces vamos aquí líneas de cuadrícula. Todas vamos a seleccionarlas. Ya está la horizontal primaria, ocupamos la vertical, las secundarias también, para que quede más así. Y una línea de tendencia de polinomio de grado 3. Mostrar la ecuación. Aquí no aparece. Aquí está. Mostrar la ecuación en el gráfico. Entonces vamos a darle la línea de tendencia, para lo cual podemos agregarla de aquí, línea de tendencia. Y nos dice polinomio de grado 3. Entonces línea de tendencia, buscamos línea de tendencia. No está grado 3 aquí, entonces le damos más opciones de línea de tendencia. Aparecen aquí a la derecha. Y le damos polinómica grado 3. Básicamente, presentar ecuación en el gráfico, le ponemos. Y listo. Eso sería todo lo que tenían que hacer para la asignación 1. ¿Alguien tiene dudas respecto a cómo se hacía?
¿O todo claro? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de hoy, para lo cual tengo preparada otra hoja de cálculo. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Y tenemos entonces esta hoja que tenemos un presupuesto detallado, pagos de préstamo y esto también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta hoja? Vamos a ir rellenando estas celdas. Y para eso vamos a utilizar ciertas funciones. Entonces, miremos la primera hoja. Denme un momentito nada más. Bueno, entonces les decía, tenemos eh, esta hoja de presupuesto. Entonces vamos a empezar a rellenarla. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Si me pueden ahí decir por el micrófono, porque no puedo ver ahorita la ventana de chat, que mire que algunas personas contestaron por ahí. Sí, sí se puede. Sí, sí se ve. Listo. Entonces, Sí se ve. para completar esta hoja, vamos a ocupar los datos de esta hoja de pago de préstamo. Pero vamos a empezar con la hoja que dice presupuesto detallado. Entonces, vamos a presupuesto detallado. Vamos a ubicar en la celda B12, por ejemplo, para calcular el total de estos gastos. Ustedes pueden ver cada columna qué significa. Y simplemente vamos a darle suma aquí. Que suma también es una función estadística, aunque no lo parezca, pero sirve para cálculo estadístico. Entonces, vamos a seleccionar de B3 a B11. Vamos a ir viendo, como les dije, ciertas funciones. Entonces, primero vamos a rellenar esta tabla. Todos los gastos están en dólares, si se fijan, en formato contable, porque el signo de dólar está alineado, miren. Y tenemos que el total de gastos es 1,427. Que es un gasto mensual total, o sea, al mes gastan $1,427 en servicios públicos, el plan del teléfono, gasolina, etcétera. Otras cosas. Entonces, ya lo tenemos aquí. Luego vamos a copiar esta celda B12. Y vamos a seleccionar estas dos celdas, D12 y E12. Vamos a pegar, control V. Y si se fijan, ahora tenemos la celda D12 con este símbolo de guión aquí y E12 con este total. Entonces, ¿qué es lo que hice?
¿Alguien sabe qué es lo que hice? Si puede, que abra el micrófono para que lo explique. ¿Entendió lo que hice? ¿Por qué, digamos, en la celda D12 no hay un dato, mientras que en celda E12 ya calculó automáticamente esa suma de 3 a 11? Porque copió la fórmula y la disposición de la celda, Así o es. la celda que toma en Entonces, cuenta. ¿qué referencia de celda hay aquí en D12 y E12 respecto a B12? ¿Es relativa o es absoluta? Relativa. Correcto, es relativa. Simplemente donde copie la fórmula original, agarra las celdas que están arriba de esta. Entonces, en esta columna D, digamos de 3 a D11, no hay gastos todavía calculados, entonces por eso la maneja de esta forma. Si se fijan, esa es otra diferencia con contabilidad. Tiene aquí ese símbolo de guión. Si hubiera sido un formato de moneda, me hubiera salido $0.00. Entonces vamos a calcular el gasto anual. El gasto anual, ¿cómo lo calculamos? Estos son gastos regulares, es decir, no varían, aunque sabemos que van a variar, ¿verdad? No siempre sale el mismo recibo de la luz, o no siempre se gasta lo mismo de alimentación, etcétera. Pero vamos a asumir que todo se paga exactamente lo mismo los 12 meses. Entonces simplemente vengo aquí y le doy igual, y el gasto mensual lo multiplico por 12 para cada fila. Entonces yo puedo venir y arrastrar esto aquí. Y automáticamente ya se rellenó la celda de 12 con el valor que sería $17,124 anuales en gastos. Entonces ya tenemos esto de aquí. Y tendríamos $17,124 de gastos anuales y $15,958 de gastos del año pasado. Entonces vamos ahora a calcular el porcentaje de estos gastos. Primero, esto sería porcentaje del total. Vamos a calcular, ya que tenemos estas dos columnas llenas, el cambio porcentual. Es decir, el cambio porcentual de cada gasto, ¿verdad? Entre cada fila respecto al año pasado con el año actual. Entonces vamos a hacer el cambio porcentual haciendo esto. Vamos a abrir paréntesis y vamos a lo del año pasado, o mejor dicho, lo del año actual, menos lo del año pasado, ese sería el cambio porcentual. Aquí ya los había puesto con formato de porcentaje. Lo vamos a poner en general para que miren, esto es 0. Y luego puedo hacer lo mismo arrastrando. Luego entonces yo quiero esto en formato porcentual, entonces vengo y selecciono los datos y le doy formato de porcentaje. Esto de aquí, pues vamos a autoajustar el ancho de columna. Y lo tenemos de la siguiente manera. Ah, bueno, aquí hace falta algo. Esto habría que dividirlo entre lo del año pasado. ¿Por qué es de entre lo del año pasado? Básicamente porque tengo un punto de comparativa, o sea, lo más viejo entre lo más nuevo. Entonces, es una variación. ¿Saben cómo sacar porcentaje, perdón? ¿O cómo que explica esta parte? Bastante sencillo. Repitiendo, simplemente tenemos lo del año actual menos lo del año pasado y lo dividimos entre el gasto del año pasado. Eso después le aplico formato porcentaje y pues nos queda esto. Si yo no le aplicara formato porcentaje, pues
quedaría simplemente la operación. En este caso, para el primero es 3.000 menos 3.000 entre 3.000, que eso es 0. Si lo quiero en porcentaje, pues ya sabemos que simplemente a lo que opere, luego tengo que hacerlo entre 100%. Pero yo me ahorro esto, porque Excel ya tiene formato de porcentaje para datos numéricos. Entonces, ¿por qué nos interesaría ver esto? Para ver, digamos, cambios. Por ejemplo, el gasto de alimentación aumentó en un 60%. Estoy gastando más en alimentación este año que el año pasado, lo cual suele suceder, ¿verdad? También podemos ver esto de aquí, está porcentaje negativo, se redujo en 40% los gastos de vacaciones. Pasó de 2.000 a $1.200 anuales. Entonces ahora vamos a usar otra función. Vamos a usar la función contar, que también es muy utilizada para funciones estadísticas. Para eso nos vamos a ubicar en D13 y antes de D13 está esta celda que dice número de categorías de gasto. Y si se fijan, esta celda de aquí abarca de las columnas A hasta la C, pero está combinada. ¿Y cómo combino yo una celda? Lo voy a ejemplificar aquí en A18. Voy a agarrar de A18 a C18. En inicio, en la pestaña de inicio, en la cinta de opciones, está en alineación siempre este botón de aquí que dice combinar y centrar. Combinar horizontalmente, combinar celdas o separar celdas. Entonces miren, yo le voy a dar combinar y centrar y parece que ahora lo toma como una nueva celda. De A18 a C18. Para que sepan. Entonces, volviendo, vamos en D13 y vamos a contar con la función contar sí. Entonces, pensó, contar. Vamos. Contar. Y luego de utilizar contar, vamos a señalar de 3 a de 11. Damos Enter. Y esto nos da 9. ¿Qué hizo la función contar? Simplemente cuenta las celdas que hay dentro del rango seleccionado. Entonces, si ustedes las cuentan así, tenemos 3, 6, 9 celdas. Y esas son las categorías de gasto que tengo. O sea, tengo 9 categorías de gasto. Tengo servicios públicos, plan telefónico, alimentación, etcétera, hasta llegar a esto. Entonces, las cuento. Yo incluso creo que pude haberla usado en A3 hasta 11. Vamos a ver si no tira algún error. Y lo tira. Entonces, algo muy importante, no es que lo tire, es que aparece con este signo como si fuera formato contable. ¿Qué es lo que pasa? La función contar solo se utiliza para datos numéricos. Entonces, ¿qué tipo de datos hay aquí? Son tipo datos de cadena de texto, entonces por eso no tira un resultado correcto de la función contar. Por eso utilicé la columna de 3 a de 11. ¿Que pude haber utilizado B3 a B11? También. Observen esto. Digamos que yo tengo la función aquí escrita con este rango. Y yo le quiero cambiar el rango. ¿Cómo podría hacerlo? En primer lugar, podría venir yo y escribir otro rango. Por ejemplo, B3 a B11 si yo quiero. Pero eso es un poco tedioso. Entonces, hay otra forma. Simplemente yo vengo, le doy a la fórmula en la función, me vengo aquí a la barra de fórmulas, doy clic para editar. Y si se fijan, de 3 a de 11 está señalado por este cuadro azul. Pero miren qué pasa si me pongo en los bordes de este cuadro. El cursor cambia y me da a entender que yo puedo mover ese rango. Entonces observen qué pasa si yo le doy clic y lo arrastro. Y observen la barra de fórmulas. En la barra de fórmulas va cambiando automáticamente el rango. Entonces yo simplemente puedo venir aquí y ubicarlo de B3 a B11. ¿Qué tal si yo quiero menos datos o más datos? Pues miren las esquinas de este recuadro. Si yo vengo y me ubico en alguna de estas esquinas, el cursor va a cambiar a este icono de 2 flechitas. Si yo le doy clic y lo arrastro, puedo cambiar el rango. Más filas, más columnas, menos incluso. Entonces es bastante útil.
Por ejemplo, con B3 a B11 sigue dando 9 la categoría de gastos, pero yo lo voy a dejar en de 3 a de 11. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, continuamos entonces. Aquí abajo en D14 tenemos el gasto promedio. Entonces, el gasto promedio, me imagino que ya saben con qué función lo vamos a sacar. Una función que ya vimos la semana pasada, que es la función promedio. Y gasto promedio anual. Entonces, simplemente, vengo otra vez y selecciono de 3 a de 11. Doy Enter. Y el promedio de todos estos gastos sería $1,903. Entonces, anualmente, el promedio, digamos, de un gasto es $1,903. Algunos pueden ser más, otros pueden ser menos, pero recordemos que el promedio es una medida estadística que más o menos nos da una idea cuál es el valor más, no más común, porque eso sería la moda, como un valor que sea la media aritmética. Podemos también hacerlo con el gasto del año pasado. El año pasado el gasto promedio era $1,773, que sería el promedio de todos esos datos, ¿verdad? Luego el gasto mínimo, ¿con qué función podríamos sacarlo? Les pregunto a ustedes. ¿Hemos visto alguna función que nos saque eso? ¿O habrá alguna función que nos saque el gasto mínimo y el gasto máximo de estos datos? ¿Me escuchan? Sí, Iba a decir algo más. No sé si mi internet o su micrófono. Bueno, como ya habrán imaginado algunos, tenemos la función mínimo, que se representa por min, y simplemente seleccionamos el rango, ¿verdad?, que queremos analizar, y nos da directamente el rango mínimo. Lo voy a hacer para el año pasado también. Y así como tenemos mínimo, obviamente también deberíamos tener máximo. Y para máximo, tenemos esto de aquí, siempre lo mismo. Tenemos paréntesis y copiamos. Entonces tendríamos esto de aquí. El gasto máximo del año pasado es $3,000 y el de este año es 3,600. Pueden comprobarlo aquí. Y ahora, siempre en esta hoja vamos a hacer otra cosa. Vamos a seleccionar de A2 hasta F11. Y esto va a ser para introducirnos un poco más en otras pestañas de las cinta de opciones que no vimos la semana pasada. Recordando, la semana pasada vimos a grandes rasgos lo que es la pestaña inicio, la pestaña insertar y un poquito la pestaña fórmulas que la seguimos viendo. Más que todo centrándonos en la biblioteca de funciones. Ahora vamos con, ya señalado de A2 a F11, vamos a visualizar la pestaña datos, las cinta de opciones. Hay varias cosas que podemos hacer en esta pestaña, que las voy a ir explicando también paso a paso. Porque miren, básicamente aquí podemos obtener datos de alguna base de datos, de varias formas, miren, de un archivo, de un libro de Excel.
otro tipo de formatos de archivos, de PDF incluso, miren, eso lo vamos a ver posiblemente al final de esta semana, cómo obtener datos de un PDF para ya pegarlos en Excel. No es simplemente que yo, digamos, encontré datos en un documento, los señalé, los copié y pegué y los venga a pegar en Excel. También hay desde una base de datos, de otras plataformas. Y estos gastos, digamos, de A2 a F11, esta tabla, entre comillas, porque recordemos que no tiene formato tabla, podemos venir y filtrarla también, a pesar de que no sea una tabla. Entonces, en la pestaña datos, eso vamos a hacer ahorita. Vamos a cómo filtrar los datos. Entonces, vamos a darle en filtro. No, no sería en filtro, sería en ordenar más bien. Vamos a ordenar los datos. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la pestaña datos, ¿verdad? De la cinta de opciones. Específicamente la opción ordenar los datos. Entonces nos aparece este recuadro con agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel, las opciones que tiene y cómo ordenarlos. Entonces, si se fijan, nos dice columna, ordenar, ordenar según y un orden que puede ser de A a Z o personalizado. Entonces, vamos a darle en columna, ordenar por y el porcentaje del total. Luego, vamos a ordenar según. Bueno, aquí ordenar según, podemos ordenar según valor de celda, el color de la celda, el color de la fuente o el icono de formato condicional. Generalmente lo dejamos en valores de celda porque lo que importa es el contenido, ¿verdad? Lo que está dentro, no el apartado visual, que sería el color o la fuente. Y el orden de A a Z, es decir, A a Z también puede referirse a en orden ascendente, ¿verdad? En aumento. Mientras que de Z a A en orden alfabético inverso o de mayor a menor. Seleccionamos que los datos tienen encabezados y le damos OK. No pasó nada, pero porque no he definido el porcentaje del total. ¿Y el porcentaje del total cómo se define? Básicamente, bueno, aquí ya las tenía, pero igual podemos darle a celdas vacías un porcentaje de formato. Y el porcentaje del total, es decir, de cuánto de los gastos corresponde cada gasto individual. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar referencias absolutas. Para calcular ese porcentaje, tengo que dividir cada gasto entre el total de los gastos. Lo dejo como referencia absoluta y le doy copiar y pegar a las siguientes celdas. Y si se fijan, todos estos porcentajes deberían sumar 100. Vamos a comprobarlo. ¿100 o 1? En este caso 1, si fuera un otro porcentaje, 100%. Entonces, una vez más, seleccionamos de A2 a F11. Vamos a la pestaña datos, ordenar. Y ordenar por el porcentaje del total. Miren, ya, ahora sí ya aparece. De menor a mayor o de mayor a menor. Ya automáticamente. Entonces, de mayor a menor vamos a darle y le damos a aceptar. Y miren, cambiaron. El total sigue siendo el mismo, el porcentaje también, mientras que los gastos igual. Solo que cambió el orden. Le voy a dar control Z para que lo miren antes. Miren, empezaba por servicios públicos, plan telefónico, alimentación, etc. Yo lo repito. Y estoy desde el porcentaje del total de mayor a menor. Alimentación es el gasto que más porcentaje del total de los gastos ocupa. Entonces, por eso está de primero. Luego, servicios públicos y así hasta el menor, que es 7.01%.
Luego, siempre en ordenar, los tenemos así. Podemos agregar niveles de orden. Este es el nivel primario, por decirlo así. Vengo aquí, otra vez de A2 a F11. Ordenar. Y le tenemos así, recuerden. Y le podemos dar agregar nivel. Entonces, primero se ordena según esta columna, porcentaje total de mayor a menor. Ahora vamos a agregar otro nivel, es decir, luego de ordenarlo así, ¿qué pasa? Vamos a darle luego, ordenar por. Vamos a ordenarlo por gasto del año pasado. Y de menor a mayor lo vamos a dejar. Entonces le vamos a aceptar. Y entonces aplico dos órdenes. Vamos a verlo antes. Control Z. Control Y. Entonces, ¿qué pasa? Primero lo tenemos así, según el porcentaje del total. Y luego de eso lo ordenamos por cambio porcentual. ¿Se fijan? Lo único que se movió fue de ropa a plan telefónico. Cambiaron de lugar. Entonces, es como para dos órdenes de organización. Este sería el principal, ¿verdad? Luego los que siguen abajo son los niveles siguientes. ¿Y para qué se utilizaría estos otros niveles? Estos otros niveles se utilizarían para datos duplicados o valores duplicados. En la columna, en este caso sería porcentaje del total. Si se fijan, yo aquí tengo tres valores que ocupan el mismo porcentaje, 7.01, que son ropa, plan y vacaciones. Entonces yo le voy a dar control Z y plan, ropa y vacaciones tienen el mismo porcentaje. Entonces, ¿cómo sé cuál es el primero? Si lo quiero ordenar de menor a mayor, por ejemplo, o de mayor a menor en este caso, porque son el mismo valor. Entonces aquí entra la otra opción. Los ordeno de menor a mayor por el cambio, perdón, por el gasto del año pasado. Entonces, quedaría ahora 1000, 1200, 2000, de menor a mayor. Entonces, estoy aplicando, como les dije, dos órdenes. Ya aquí, como son el mismo valor, son duplicados, se podría decir, ya no puedo aplicar este orden. O sea, sí lo puedo aplicar, pero para apreciarlo mejor, le aplico otro orden. En este caso, ordenar estos de menor a mayor. Y entonces el mayor gasto del año pasado y es también menor porcentaje del total, queda de último. ¿Entienden esta parte, jóvenes? Sí, sí se entiende. Bueno, entonces vamos viendo más opciones que tiene Excel. Vamos complementando el contenido. ¿Verdad? Observen incluso aquí en esta pestaña de datos que hay información de cotizaciones, monedas, que esto pues lo está trayendo desde Internet. Específicamente, como es Microsoft, sabemos que Microsoft no depende de Google, sino que tiene su propio buscador que se llama Bing. Podemos traer cotizaciones de monedas, por ejemplo, como de lempiras a euros o de lempiras a dólares, ¿verdad? Para estar viendo el precio en el mercado, ¿verdad? De compra y venta. Entonces, algunas de estas opciones las vamos a ver, otras no. Como les digo, este es un curso básico, pero básico, intermedio, pongámosle. Y bueno, hasta aquí esto de ordenar, por lo de los datos, ¿verdad? Ya tenemos prácticamente llena esta hoja con lo que pedían. Entonces, ahora vamos aquí al presupuesto sumario y presupuesto personal. En este caso voy a poner mi nombre. Tenemos ingresos, porcentaje de ingresos. Aquí falta algo. Bueno, no recuerdo qué le había puesto en estas, pero fíjense que digamos que tengo un ingreso de $33,000. ¿Cuántos son mis gastos? Para eso voy al presupuesto detallado. Y este, si es un ingreso mensual, no, anual debería ser. Si este es un ingreso anual, entonces
Los gastos anuales deberían ser esto. Entonces, miren lo que hago. Voy a dar control C. Estoy en la hoja presupuesto detallado. Le di control C. Voy a presupuesto sumario y en gastos le doy pegar. Hay una referencia ahí mal puesta, porque es una referencia relativa. Esta es la suma de 3 a de 11. Entonces vamos a copiarlo aquí. Y vamos a pegarlo aquí. Bueno, tendríamos que dejarlo como referencia absoluta para que funcione. Entonces vamos a darlo como referencia absoluta. Y miren, yo puedo moverme entre hojas y pegar mis valores. Y bueno, no sé qué pasó. Error de referencia. Bueno, lo que quiero es copiar el valor, ¿verdad? Entonces, no sé por qué no me pega, pero bueno. Y vamos a pegar el valor nada más. Vamos a ver otros tipos de pegado. Bueno, aquí está el problema. Miren. En este caso, lo que quería demostrarles es que yo puedo pegar datos de una hoja a otra hoja en el mismo documento. Sabemos, por ejemplo, que aquí tengo la celda de 1 en la hoja presupuesto sumario. No es la misma celda de 1 aquí, que de hecho esta está combinada con A1, B1, C1, E1 y F1. Pero, por ejemplo, miren aquí en la hoja 3, que es pagos de préstamo, de 1 está vacía. De 1 aquí puede ser 10, en la hoja 1. Y en la hoja 3 no necesariamente 10. Y no sé por qué. Bueno. El color. Por ejemplo, aquí es 10. En D1 de la hoja 1. Mientras que D1 de la hoja 3 pues sigue vacío. Entonces, lo que quiero es que miren que yo puedo incluso copiar celdas con fórmulas, ¿verdad? Referenciadas en otras hojas, pero hay que tener cuidado. Yo le di clic derecho y en pegado especial busqué formato de valores y origen. Y así se pega la fórmula. Aunque ese sería solo el valor. No me deja copiar, digamos, la fórmula, aunque está como referencia absoluta. Entonces lo que puede pasar tal vez es que como aquí esta está combinada, por ejemplo, puede estar influyendo. Pero por ejemplo, miren qué pasa si yo, digamos, tengo aquí un 5. Y eso lo copio en D1, por ejemplo, de aquí. Sigue siendo un 5, pero quiero que eso sea, vamos a copiar. Pega el 5, pero está pegando de otra hoja del documento. Entonces, también podemos incluso referenciar hojas de otro documento. Por ejemplo, voy a referenciar H5 en D1 de la hoja 1. Entonces, H5, miren, yo le pongo igual, D1 y busco H5, pero de la hoja 2, que es esta de aquí, perdón, H9. Y miren cómo aparece, me aparece el nombre de la hoja
que es presupuesto detallado entre comillas, signo de exclamación H9. Le doy Enter y la referencia. Entonces, eso para aclarar de que podemos tener referencias de celdas entre hojas, ya sea relativas o absolutas, pero hay que tener cierto cuidado. Entonces, aquí pegamos los gastos, ¿verdad? Solamente el valor, que sería este de aquí. Y después, mañana vamos a hacer estos pagos de vehículo de hipoteca con esta hoja de aquí, donde vamos a ver ciertas funciones de finanzas personales que incluye Excel. Ya vimos un poquito de las estadísticas, promedio, mínimo, máximo, suma, contar. También vamos a trabajar en otra hoja, en otro libro esta semana para que miremos un poco más del formato condicional, que sería como un cuadro de notas inventado, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que vamos a ver esta semana. Seguimos centrándonos en fórmulas. La clase puede que esté subida el día de hoy, ¿verdad? A YouTube. Espero que las estén viendo si tienen alguna duda, ¿verdad? Si no, pues también pueden preguntar, ¿verdad? En el chat, escribirme en privado. Y por hoy quedamos aquí entonces. Pasen un buen día. Gracias, buen día.